Bien, en el ítem 21 de la planilla de Excel tenemos a los estados de resultados. Hay que recordar que en la demostración del plan financiero hay que poder mostrar nuestros números en cuanto a nuestros estados de resultados y también al balance. En este caso, en esta parte 21, tenemos a los tres estados de resultados. ¿Por qué digo tres? Porque hay que recordar que nosotros debemos demostrar cuál sería el resultado de nuestro proyecto en los tres escenarios. Y como tenemos nosotros un escenario realista, otro optimista y otro pesimista, entonces el estado de resultados quedó, digamos, pendiente de mostrar en los tres escenarios. Entonces, en la columna A hasta la columna F vemos al estado de resultados del escenario realista. Aquí básicamente traemos todos los datos que conforman un estado de resultados de las planillas que alimentan, digamos, esta información. Entonces, vamos a ver que los ingresos están viniendo de la planilla 2. Vemos que son los mismos importes. Hay que acordarse que el escenario realista mantiene los precios realistas de nuestros cálculos, nuestras proyecciones. ¿Sí? El costo, habíamos visto que era inicialmente, después iba subiendo. Ese es el importe que empieza en 106 millones y termina en 157 millones. ¿Sí? El margen bruto está dado por la diferencia entre el ingreso y el costo. Eso es lo que observamos. Empieza siendo 197 millones, termina con 234 millones. Los gastos operativos vienen de la sumatoria de todos los gastos que tenemos. ¿Sí? De hecho, que nosotros hicimos un desarrollo del detalle de gastos. Ese detalle de gastos forma parte, digamos, de esta información. Entonces, el total de 174 millones para el primer año y 234 millones para el año 5 está conformado por los gastos de marketing, salarios, agua y política de responsabilidad social empresarial. El EBITDA viene a conformarse entre el margen bruto menos los gastos operativos. Arrancamos con una EBITDA de 23 millones y terminamos con una EBITDA de 39 millones, casi 40 millones. Luego al EBITDA, si se le considera como un dato financiero y contable, se le tiene que tener en cuenta a las depreciaciones, ¿sí? Entonces, las depreciaciones junto con las amortizaciones, estos vienen del cuadro 20. En la planilla 20 nosotros teníamos el cuadro de depreciaciones y amortizaciones anualizados, ¿sí? Y estos datos son los mismos que ese cuadro, ¿sí? También los valores que se amortizan. Hay que recordar que los intangibles son los que se amortizan y el total de esto que está distribuido en 5 años tiene que dar el mismo valor del total de esos dos conceptos, que era registros y patentes, y el otro era la parte, digamos, de constitución de sociedad. Una vez que tenemos esos datos en cuenta, vemos que el resultado de la explotación nos da un valor menor, ¿verdad? 16.600.000 en el primer año y 35.300.000 en el segundo año, perdón, en el quinto año. Considerando ahora los gastos financieros, que son los importes de intereses que devolvemos, como en el sistema francés los intereses van siendo más grandes y después van disminuyendo, aquí podemos ver que ocurre eso, ¿verdad? En la medida que pasan los años tenemos un valor diferente. Dicho de otro modo, la sumatoria de todos los gastos financieros deben ser iguales a nuestro total de intereses pagados al Banco de Fomento. En cuanto a los resultados antes de impuestos, se le resta al resultado de explotación los gastos financieros y son esos valores. El primer año casi 11 millones, el quinto año 34, casi 35 millones, ¿sí? El impuesto a la renta es directamente del 10% de ese resultado, del resultado antes de impuestos. El resultado del ejercicio es el resultado antes de impuestos menos su impuesto, ¿sí? Entonces arrancamos con 9.800 el primer año y terminamos con 31 millones el año 5. Y el valor acumulado es simplemente el cúmulo de los resultados para poder ver en qué cantidad final acumula el resultado de nuestro proyecto, ¿sí? Terminamos entonces acumulando 93.406.000.
Y hay un cálculo que sacamos en cuanto a cuál es la rentabilidad económica, para medir la rentabilidad económica y compararlas, digamos, entre los tres escenarios. Lo único que hacemos es seleccionar el resultado del ejercicio y dividirlo por el ingreso, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que la división entre el resultado del ejercicio con el ingreso es de 3,23%. La rentabilidad financiera, mientras viene dado de la división del resultado antes de impuestos con los ingresos también. Por lo tanto, nuestra rentabilidad económica siempre va a ser inferior a la rentabilidad financiera, ¿sí? Porque la rentabilidad financiera no tiene en cuenta a los impuestos, sin embargo, la rentabilidad económica sí. Bien, entonces, dicho esto, que utilizamos el escenario realista, al lado derecho de la planilla tenemos en el sector verde, desde la columna H hasta la columna M, el estado de resultados, pero del escenario optimista. De hecho, que arriba en la fila 3 aparece un comentario realizado, digamos que lo único que varía del estado anterior que estaba en gris es que los precios aquí son mayores en un 10%. Al mantener todo lo demás igual y el precio elevado en un 10%, hace que el margen bruto crezca, el EBITDA también crezca, el resultado de explotación crezca y así sucesivamente todos los resultados. Eso quiere decir que sí o sí, si comparamos los importes de todos estos datos que estamos hablando, resultados de impuestos, resultado del ejercicio, tendríamos que tener un valor mayor al anterior, al escenario realista. Tanto la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera también deben ser mayores. Ahora, en el escenario pesimista, como el importe del precio se disminuye en un 10%, vamos a visualizar también que los datos están solamente del ingreso, varió en un 10% menos el realista, por lo tanto todos los datos marcados en negrita, por llamarlo de alguna forma, la fila 7, la fila 13, 16, 18, 20, y los ratios de rentabilidad económica y financiera están cambiados en sus importes por ese cambio de precios en un 10% menos. Evidentemente, como nosotros tenemos los precios inferiores y nuestros costos tienen, digamos, relación directa con los importes que manejamos, el resultado es negativo y en nuestro escenario pesimista eso es lo que se manifiesta. En resumen, se hace, digamos, una tabla de indicadores para poder ver los comparativos justamente entre los tres escenarios y traemos de los tres escenarios a los ingresos y establecemos los importes aquí desde el año 1 al año 5. A la derecha hay un gráfico que muestra justamente cada curva en un color diferente, el optimista en la curva verde, el realista en la curva gris y el pesimista en la curva naranja. Así también traemos al EBITDA y al resultado del ejercicio, con la finalidad de ver en un gráfico resumido, digamos, cuál es la evolución en cada uno de los tres escenarios y poder hacer una comparación entre ellos. Eso con respecto a los estados de resultados que forma parte de nuestro número 21. Ahora, en nuestro número 22, en la planilla de Excel, tenemos el desarrollo del balance. El balance también viene desarrollado en tres escenarios, el realista, el optimista y el pesimista. Están en los mismos colores para poder asociar básicamente en los gráficos y también en la información y poder diferenciarlo más agradablemente, digamos, o más rápidamente también, ¿verdad? Entonces, aquí, de la misma forma que generamos los datos para el estado de resultados, para el balance también se extraen los datos de las demás planillas que la alimentan, ¿verdad? En este caso, la disponibilidad viene de la planilla 2. Vemos una disponibilidad que en el año 1 es un importe y esto va creciendo para terminar siendo un valor superior. Las mercaderías que están dadas, digamos, por un porcentaje del un porcentaje de las ventas que nosotros tenemos, ¿verdad?
Vemos justamente que también empiezan siendo 106 millones, terminan siendo 157 millones. El activo fijo de corto plazo está viniendo de la planilla 2 con 35 millones al principio y esto va siendo cada vez inferior. Ojo que nuestro activo de corto plazo está en relación a nuestro pasivo de corto plazo. Se supone que todo lo que nosotros tenemos como activo en ese año, o sea, que se transforma en activo en ese año, son deudas que logramos transformar en activo, digamos, que logramos terminar de pagar y que terminan siendo nuestros, digamos, ¿verdad? Y que forman parte de nuestro balance, por eso están como activo de corto plazo. Lo que se transforma en activo en el corto plazo, es decir, a los un año. ¿Por qué digo eso? Porque también tenemos un activo de largo plazo. Y el activo de largo plazo es aquel que va a transformarse en activo, pero luego del periodo de un año, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que vemos en nuestro balance. Por eso se divide en dos partes, en corriente y no corriente. Para la conformación del pasivo, el pasivo también tiene su segmento de corriente y no corriente. Dentro de corriente entran todas nuestras deudas al término de un año, en cada año. Por eso es importante entender que aquí los valores que se ven en una sola fila pueden sumarse y tienen que darnos, digamos, la información que tenemos en la planilla 2. En este caso, las deudas comerciales son aquellas deudas que nosotros vamos a tener con nuestros proveedores, porque ojo que le debemos al banco, pero por plata, ¿sí? Pero a nuestros proveedores también le vamos a deber por créditos en mercaderías que nos estén entregando, digamos, ¿verdad? Entonces, esa deuda comercial proviene también de la planilla 2, termina, o sea, arranca siendo 10 millones 600 y termina el año 5 con 15 millones 700. Nosotros a ver, aquí por ejemplo hay una relación, o sea, mirando el balance, quiero que te fijes en la fila 8, que es el de mercadería. En mercadería, por supuesto, están los proveedores, ¿verdad? O sea, nuestro activo es plata que está en nuestro, no es plata, mercadería que está en nuestro negocio, pero es de otro. Pero para poder decir que es de otro, después hacemos esa aclaración en el balance, digamos, ¿verdad? Entonces, de la mercadería que nosotros vamos a vender, el resto le compramos al contado, la diferencia la vamos a comprar a crédito, por llamarlo de alguna manera. Quiero que vean que la deuda comercial es exactamente el 10% de la fila 8, que es de mercadería. Entonces, tiene una relación, digamos, directa del 10%. Eso te lo cuento para poder entender cómo se generó ese dato nomás, ¿verdad? Entonces, de las mercaderías debemos el 10%, pero como el 10% de ese vamos a pagar en el corto plazo a un año, entonces está establecido de esa manera, digamos. La deuda financiera, sin embargo, es la deuda que le debemos al banco por su plata. Entonces, ahí tenemos el valor de las cuotas, ¿sí? Entonces, acuérdate que nosotros dijimos que vamos a pagar cuotas iguales y esas cuotas iguales que nosotros vamos a abonar, entonces tienen el mismo importe cada año. Por eso cada una de cada uno de los importes que están en esa fila son iguales y si sumas todo dan el valor que vamos a devolverle al banco, ¿sí? 86 millones, no 81, el Banco de Fomento. En las cargas fiscales se computan todos los aportes, ¿verdad? Nosotros tenemos que abonar en concepto de aporte eh, empleados, ¿sí? El aporte patronal. Entonces ahí tenemos básicamente lo que proviene de la planilla 2 en concepto de aportes, ¿sí? Cargas fiscales justamente aparecen en ese lugar. Creo que es la suma también del impuesto. Entonces habrá que ver un poco en la planilla 2 de dónde está trayendo esa información, pero arranca siendo 26 millones y termina con 34 millones. Las previsiones, no hacemos ninguna previsión, si bien en negocios donde se tienen, por ejemplo, diferencia de cambio, es bueno hacerlo, ¿verdad? Pero como nosotros vamos a tener todas nuestras compras en guaraníes, ni diferencia de cambio no vamos a prever, ¿verdad? Ahí suelen aparecer, digamos, alguna que otra previsión que podamos tener. En este caso lo dejamos en cero. Pasivo no corriente son aquellos que superan el año deudas que nosotros tenemos con alguna persona que supera
el plazo de 365 días. Entonces, deudas comerciales no vamos a tener con nuestro proveedor, vamos a tener deudas a corto plazo nomás, por eso aparece también en cero. Deuda financiera aparece con los importes de amortización, la devolución de capital que nosotros vamos a hacer. Acuérdate, en las deudas financieras del pasivo corriente están todas los importes de las cuotas, y en las deudas financieras a largo plazo, ¿verdad? El pasivo no corriente, está la devolución del capital. Acuérdate que nosotros ese primer año, a ver un poco, al abonar toda la amortización de capital, queda un saldo, y ese saldo es el que se traslada, digamos, en cada año. Esto va a ir bajando porque se supone que cada año vos devolvés más, entonces no tenés deuda alguna que abonar el año 5, por ejemplo, por eso aparece en cero, ¿sí? Bien, lo mismo en previsiones, no tenemos nada. El patrimonio neto está dado siempre por la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Entonces aquí es donde incluimos en nuestro capital, no vamos a capitalizar más que eso, digamos, el resto del dinero es justamente para poder nosotros hacer trabajar nuestra empresa y que tenga los resultados que nosotros queremos. Evidentemente hay opciones de empresarios que piden proyectar una capitalización de intereses, pero nosotros básicamente corremos con la posibilidad de solamente capitalizar 30 millones de guaraníes a lo largo del proyecto, ¿sí? Entonces por eso vemos que se mantiene ese importe de 30 millones todos los años. Beneficios acumulados serían los beneficios que vamos sacando de la resultado, que es lo que acabamos de desarrollar en el video, en este video, pero en la primera parte, ¿verdad? Viene entonces la planilla 21, y ahí podés ver que el beneficio es exactamente el beneficio que se va acumulando. De ahí es donde sacamos ese dato, porque el beneficio no vamos a pagar dividendos a los accionistas, sino vamos a ir acumulando hasta el final, y eso luego se actualiza para hallar nuestro valor actual neto, nuestro BAN, y de la misma forma, pero en el método porcentual, la TIR, ¿verdad? Nuestro total pasivo y patrimonio neto debe ser el mismo importe de nuestro activo, por lo tanto esa es una prueba para determinar que el balance cuadra, ¿verdad? Entonces vemos que la fila 25 es igual a los datos que están en la fila 5, ¿sí? Total activo es igual a patrimonio neto, ¿sí? Bien, y de esa forma, este es el balance del escenario realista. Para el escenario optimista hacemos lo mismo, traemos todos los mismos datos a excepción de aquellos que afectan la venta, digamos, con el 10% más o el 10% menos. Hecho esto, vamos a ver que justamente los dos balances cuadran, solamente que en algunos tenemos negativo en el último. Y aquí tenemos el mismo resumen, ¿verdad? De activo, pasivo, patrimonio, que son los tres indicadores que vamos a exponer en este resumen. Y están los tres escenarios desde el año 1 hasta el año 5 y sus gráficos, para poder ver otra vez las curvas de la misma forma que venimos exponiendo en los demás, donde el verde es optimista, el gris es realista y el naranja es pesimista. Con esto terminamos entonces el desarrollo de los estados de resultados y del balance en los tres escenarios.